¿Puede haber un pensamiento sin la palabra? Cuando la mente no está abrumada por las palabras, entonces el pensamiento no tiene lugar en la forma que conocemos. Más bien, es una actividad sin la palabra, sin el símbolo, y por lo tanto no tiene frontera. La palabra es la frontera. La palabra crea la limitación, la frontera, y una mente que no funciona con palabras no tiene limitaciones, no tiene fronteras, no está encarcelada. Toma la palabra amor y mira lo que despierta en ti. Obsérvate a ti mismo. Desde el momento en que menciono esa palabra, empiezas a sonreír y te enderezas. Sientes. Así que la palabra amor despierta todo tipo de ideas, todo tipo de divisiones, carnales, espirituales, profanas, infinitas y todo lo demás. Pero descubre lo que es el amor. Mi Señor, ciertamente para descubrir lo que es el amor, la mente tiene que estar libre de esa palabra y de la importancia de esa palabra. Para entendernos, creo que es necesario que no nos quedemos atrapados en las palabras. Porque una palabra como Dios, por ejemplo, puede tener un cierto significado para ti, mientras que para mí puede representar una formulación completamente diferente o no tener ninguno. Por lo tanto, es casi imposible que nos comuniquemos entre nosotros a menos que todos tengamos la intención de entender e ir más allá de las meras palabras. La palabra libertad generalmente significa estar libre de algo, ¿no es así? Por lo general significa estar libre de ambición, envidia, nacionalismo, ira, esto o aquello. Mientras que la libertad puede tener un significado muy diferente, que es el sentido de ser libre. Creo que es muy importante que entendamos este significado. Al fin y al cabo, la mente está hecha de palabras, entre otras cosas. Ahora bien, ¿puede la mente estar libre de la palabra envidia? Pruébalo y verás que palabras como Dios, verdad, odio, envidia, tienen un profundo efecto en la mente. ¿Y es posible que la mente pueda liberarse neurológica y psicológicamente de estas palabras? Así que, como hicimos al principio, estamos planteando la pregunta: ¿puede la mente llegar a esta extraordinaria forma de ver, no desde la periferia, desde el exterior, desde la frontera, sino llegar a ella sin ningún tipo de búsqueda? Y llegar a él sin buscar es la única forma de encontrarlo. Porque cuando llegamos a ella sin saberlo, no hubo esfuerzo previo, ni búsqueda, ni experiencia, y existe la negación completa de todas las prácticas normales para llegar a ese centro, a ese florecimiento. Por lo tanto, la mente está muy alerta, muy despierta, y ya no depende de ninguna experiencia para mantenerse consciente. Cuando nos cuestionamos a nosotros mismos, podemos hacerlo verbalmente. Para la mayoría de las personas, por supuesto, tiene que ser verbalmente. Y tenemos que entender que la palabra no es la cosa, así como la palabra árbol no es el árbol, no es el hecho real. El hecho real es el que podemos localizar, no a través de la palabra, sino cuando entramos en contacto real con ella. Entonces se convierte en una realidad, lo que significa que la palabra ha perdido su poder de fascinar a la gente. Por ejemplo, la palabra Dios está tan sobrecargada y ha fascinado tanto a la gente que la aceptarán o la negarán y funcionarán como una ardilla en una jaula. Por lo tanto, la palabra y el símbolo deben estar separados. El estado verbal ha sido cuidadosamente construido a lo largo de los siglos, en la relación entre el individuo y la sociedad. Por lo tanto, la palabra, el estado verbal, es a la vez un estado social y un estado individual. Para comunicarnos como lo estamos haciendo, necesito memoria, palabras, debo saber hablar inglés, y tú también debes saber inglés. Es algo que se ha ido adquiriendo siglo tras siglo. La palabra no solo se desarrolla en las relaciones sociales, sino también como reacción en esa relación social hacia el individuo. La palabra es necesaria. La pregunta es, ¿se ha tardado tanto en construir el estado simbólico, el verbal, puede ser desterrado inmediatamente? ¿Seremos finalmente liberados del aprisionamiento verbal de la mente que tardó siglos en construirse? ¿O debería colapsar inmediatamente? Ahora puedes decir, tiene que tomar tiempo, no puedo hacerlo de inmediato. Esto significa que necesitas muchos días, significa una continuidad con lo que ha ido sucediendo, aunque se va modificando a lo largo del proceso, hasta llegar a un estado en el que ya no hay camino a seguir. ¿Son capaces de hacerlo?
Porque tenemos miedo, somos perezosos, somos indolentes, decimos, ¿para qué molestarse con todo esto? Es demasiado difícil, o no sé qué hacer, así que posponen, posponen, posponen. Pero tienes que ver la verdad de la continuación y modificación de la palabra. La percepción de la verdad sobre algo es inmediata, no llega con el tiempo. ¿Puede la mente tener esta percepción instantáneamente, en el acto mismo de interrogarse a sí misma? ¿Puede la mente ver la barrera de la palabra, captar la importancia de la palabra en un instante y permanecer en ese estado en el que ya no está aprisionada por el tiempo? Es posible que hayas experimentado esto, pero para la mayoría de nosotros es algo que sucede muy raramente.